Creo que debería haber una deportación masiva. Una nueva y sorprendente imagen ha salido a la luz. Autobuses repletos de migrantes rumbo a Texas. En un audaz movimiento político, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, envió un simbólico autobús gigante lleno de inmigrantes a Texas, imitando una maniobra que Texas realizó hace meses cuando envió inmigrantes a Nueva York como declaración política. Ahora, con los costes de alojamiento y atención a estos migrantes alcanzando niveles sin precedentes y las tasas de criminalidad aumentando en Nueva York, el alcalde Adams parece estar reconsiderando la postura de su ciudad de ser un santuario para los migrantes. A su vez, ha vuelto a convertirlo en un problema de Texas. Los autobuses de Nueva York llegan a Texas. La ciudad de Nueva York, a menudo aclamada como faro de santuario y oportunidad, se encuentra en el centro de una polémica crisis de inmigración. La política de la ciudad de ofrecer transporte gratuito de ida a los inmigrantes, a menudo de vuelta a sus estados de origen, como Texas, ha suscitado un gran debate. Esta iniciativa, destinada a aliviar la carga de acoger al creciente número de solicitantes de asilo, refleja las luchas más amplias de las ciudades santuario para abordar las realidades de la inmigración y, al mismo tiempo, adherirse a sus ideales. Desde 2021, la ciudad de Nueva York ha recibido a más de 200.000 solicitantes de asilo, gran parte de los cuales fueron enviados desde Texas en el marco de la iniciativa del gobernador Greg Abbott. Esta estrategia, en términos simples, es un enorme y costoso troleo político. Sin embargo, si le preguntas a un político, te dirá que buscaba redistribuir los retos de la inmigración a ciudades santuario como Nueva York, que han apoyado abiertamente políticas favorables a los inmigrantes. En respuesta, el alcalde Eric Adams puso en marcha un programa para devolver a algunos inmigrantes a Texas y otros estados, como Florida e Illinois. Creo que debería haber deportaciones masivas. Esta política ha suscitado críticas por parecer contradecir los compromisos de Nueva York como ciudad santuario. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra los retos políticos y prácticos de gestionar tal afluencia. La afluencia de inmigrantes ha desbordado el sistema de albergues de Nueva York. Aunque la ciudad se enorgullece de su política de derecho a refugio, la capacidad del sistema está al límite. Los inmigrantes suelen estar alojados solo 1 o 2 meses antes de ser desalojados por falta de espacio, lo que les obliga a volver a solicitar alojamiento o a quedarse sin hogar. A pesar de contar con unos 200 refugios para solicitantes de asilo, la ciudad no da abasto, lo que obliga a muchos a vivir en tiendas de campaña u otras condiciones precarias. Sin embargo, los estadounidenses han dejado claro que tenemos un sistema de inmigración roto. Las promesas de oportunidades laborales para los inmigrantes también se han quedado cortas. Aunque en un principio los dirigentes municipales pregonaron la disponibilidad de miles de puestos de trabajo para los recién llegados, la realidad ha sido muy distinta. De los 200.000 inmigrantes que llegaron, solo unos 2.000 han conseguido un empleo. Muchos sufren retrasos en la obtención de la autorización de trabajo, lo que agrava sus dificultades económicas. Esta desconexión entre las promesas de la ciudad y las experiencias de los inmigrantes ha desilusionado a muchos y ha puesto de manifiesto las lagunas del sistema. No creo en la saturación masiva. 22.000 inmigrantes y solicitantes de asilo llegaron a la ciudad y nos costaron $6.400 millones. No puedo permitir que trabajen. No puedo permitir que participen en los impuestos de esta ciudad. No podemos deportar a quienes cometen delitos en nuestra ciudad. Lo que hace las cosas aún más difíciles es la carga financiera del programa de reubicación. La ciudad de Nueva York ha gastado millones en proporcionar transporte gratuito a los inmigrantes, incluidos billetes de autobús y avión a otros estados o países. Aunque esta iniciativa puede ofrecer una solución temporal para algunos, plantea dudas sobre la asignación de recursos y la sostenibilidad de tales medidas. Los críticos señalan la ironía de gastar sumas importantes para revertir la afluencia orquestada por Texas. Sin embargo, sus defensores sostienen que el programa ofrece a los emigrantes la posibilidad de buscar mejores oportunidades en otros lugares. El programa de retorno de emigrantes también subraya las tensiones políticas entre estados como Texas y Nueva York. La iniciativa de autobuses de Texas fue diseñada para trasladar la carga de la inmigración a las ciudades santuario, mientras que el programa de retorno de Nueva York refleja su lucha por equilibrar sus compromisos de santuario con las limitaciones prácticas. La oficina de Abbott ha criticado las acciones de Adams como hipócritas, señalando que Nueva York condenó inicialmente el enfoque de Texas solo para adoptar una estrategia similar. Los retos a los que se enfrenta la ciudad de Nueva York van más allá de la logística y las finanzas. Los inmigrantes en los albergues de la ciudad se enfrentan a menudo a la pobreza, el desempleo y los riesgos de seguridad.
Los informes sobre la actividad de las bandas dentro de los albergues han suscitado preocupación por la seguridad de los solicitantes de asilo vulnerables, especialmente las familias con niños pequeños. Las políticas de santuario que limitan la presencia policial en los refugios han creado oportunidades para la explotación, complicando aún más la situación. Esta crisis pone de manifiesto los fallos más generales de la política de inmigración estadounidense. La falta de una estrategia federal coherente hace que ciudades como Nueva York soporten la mayor parte de la carga. A pesar de las reiteradas peticiones de ayuda federal, Nueva York no ha recibido los recursos necesarios para abordar la crisis con eficacia. La ausencia de financiación federal obliga a la ciudad a depender de medidas ad hoc, como el programa de retorno, que abordan los síntomas en lugar de las causas profundas. La desinformación y las expectativas incumplidas también han desempeñado un papel importante en la crisis. Muchos inmigrantes llegan a Nueva York creyendo en oportunidades que no existen, solo para encontrarse atrapados en ciclos de pobreza y desplazamiento. Esta brecha entre percepción y realidad pone de manifiesto la necesidad de sistemas de comunicación y apoyo más transparentes para ayudar a los migrantes a integrarse en las comunidades locales. Las implicaciones políticas de la crisis son igualmente significativas. Las políticas de santuario de la ciudad de Nueva York se han convertido en un símbolo de resistencia contra las medidas federales de inmigración, especialmente bajo el mandato del expresidente Trump. Sin embargo, las limitaciones de estas políticas se han hecho cada vez más evidentes. Los críticos argumentan que el enfoque de Nueva York es más simbólico que efectivo, centrándose en ideales más que en soluciones prácticas. Abordar esta crisis requiere que muchas cosas funcionen bien. Lo que debemos hacer es estar preparados para abordar las cuestiones a medida que se nos presentan. Nuestro equipo ha estado allí. Hemos examinado todas estas cuestiones y todas las conversaciones que están teniendo lugar. La puesta en práctica de las teorías que la gente quiere hacer es diferente de la actualización de las mismas. La reforma integral de la inmigración a nivel federal es esencial para agilizar los procesos de asilo, proporcionar autorización de trabajo y asignar recursos a las zonas con mayor carga. Los gobiernos locales deben colaborar con el sector privado para crear oportunidades de empleo y sistemas de apoyo social para los inmigrantes. Al mismo tiempo, las ciudades santuario deben reevaluar sus políticas para garantizar que pueden proporcionar un apoyo significativo sin sobrecargar sus recursos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Nueva York es un ejemplo de los problemas a los que se enfrenta actualmente Estados Unidos. Con cifras récord de personas atravesando la frontera, más de 2,1 millones según las estimaciones, está bastante claro que Estados Unidos tiene un problema de inmigración. El problema de la inmigración en Estados Unidos. Los encuentros en la frontera entre EUU y México han alcanzado niveles no vistos en décadas, con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUU, CBP, informando de aproximadamente 300.000 encuentros solo en diciembre de 2023. Estas cifras han avivado la preocupación sobre la capacidad de Estados Unidos para gestionar eficazmente sus fronteras. Las imágenes de migrantes en instalaciones abarrotadas, refugiados en espacios públicos y transportados a ciudades santuario como Nueva York y Chicago refuerzan aún más la idea de una situación inmanejable. Críticos como Donald Trump han argumentado que tales cifras reflejan un sistema roto y plantean preocupaciones sobre la seguridad nacional, los servicios públicos y la cohesión social. Joe Biden apoya las fronteras abiertas, las deportaciones cero y las ciudades santuario que liberan a los delincuentes extranjeros violentos. La frontera se presenta a menudo como abierta, a pesar de las políticas que incluyen la deportación inmediata de algunos inmigrantes y el requisito de que otros esperen audiencias de asilo en condiciones estrictas. La retórica que rodea a estos encuentros suele pasar por alto matices clave, como el hecho de que los repetidos intentos por parte de las mismas personas inflan las estadísticas, y que no todos los encuentros acaban con personas que permanecen en Estados Unidos. Además de los problemas logísticos, el debate sobre la inmigración está muy politizado. Los políticos y los expertos suelen plantear la inmigración como un juego de suma cero, centrándose en los costes percibidos en lugar de en los beneficios generales. El bloqueo legislativo agrava aún más el problema, ya que la reforma integral de la inmigración sigue siendo difícil de alcanzar. Este estancamiento político deja a los estados y ciudades fronterizos lidiando con los impactos inmediatos de la inmigración sin una respuesta federal cohesionada. Aunque las preocupaciones sobre la gestión de las fronteras y la asignación de recursos dominan los titulares, a menudo eclipsan las realidades demográficas y económicas más amplias de la inmigración.
Estados Unidos se enfrenta a una crisis demográfica caracterizada por el envejecimiento de la población y el descenso de las tasas de natalidad. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, en 2021, la población estadounidense creció al ritmo más lento de la historia y los nacimientos apenas compensaron las muertes. Sin una afluencia constante de inmigrantes, la nación corre el riesgo de entrar en un periodo de declive demográfico, lo que podría tener profundas implicaciones para su economía y su posición mundial. La inmigración desempeña un papel vital para sostener el crecimiento económico y hacer frente a la escasez de mano de obra. En la actualidad, hay más de 10 millones de puestos de trabajo sin cubrir en diversos sectores, como la agricultura, la construcción, la sanidad y la tecnología. Los inmigrantes, tanto los altamente cualificados como los no cualificados, cubren carencias críticas de mano de obra, impulsando la productividad y la innovación. Un informe del Immigration Lab estima que los inmigrantes contribuyen con más de $2 billones anuales a la economía estadounidense a través de su participación en el mercado laboral. Este impacto económico va más allá de las contribuciones individuales e incluye la creación de nuevas empresas, la revitalización de comunidades y el sostenimiento de programas públicos, como la seguridad social a través de los impuestos. La necesidad económica de la inmigración se hace aún más evidente cuando se consideran los retos que plantea el envejecimiento de la población activa. A medida que los baby boomers se jubilan, aumenta la demanda de trabajadores en sectores clave, y la inmigración ofrece una solución a este creciente problema. Sin inmigración, la escasez de mano de obra podría ahogar el crecimiento económico, reducir la disponibilidad de servicios esenciales y poner a prueba los sistemas de bienestar social. Los datos históricos muestran que los periodos de alta inmigración han coincidido con la expansión económica, lo que subraya aún más su importancia. Estados Unidos es desde hace mucho tiempo una nación de inmigrantes, cuya identidad y éxito se basan en las aportaciones de poblaciones diversas. Desde los primeros colonos hasta los inmigrantes actuales, la inmigración ha configurado el paisaje cultural, social y económico del país. Aunque cada oleada de inmigrantes se ha enfrentado a la resistencia y el escepticismo, estas poblaciones han acabado integrándose en la sociedad, enriqueciendo el tejido cultural de la nación e impulsando la innovación. El argumento de que la inmigración supone una amenaza para la identidad nacional suele basarse en la suposición de que los inmigrantes no logran asimilarse o adoptar los valores estadounidenses. Sin embargo, la investigación demuestra sistemáticamente que los inmigrantes y sus descendientes se integran con el tiempo, aprenden el idioma, participan en la vida cívica y contribuyen a las comunidades locales. A menudo, los hijos y nietos de inmigrantes no se distinguen de los demás estadounidenses y se integran perfectamente en la cultura general. El precedente histórico del éxito de la integración pone en entredicho la idea de que la inmigración es intrínsecamente desestabilizadora. Por el contrario, pone de relieve la adaptabilidad de la sociedad estadounidense y el potencial de la inmigración para revitalizar las comunidades. Los inmigrantes aportan nuevas ideas, perspectivas y energía que pueden estimular el dinamismo cultural y económico. Una de las cuestiones clave en el debate sobre la inmigración es la tergiversación de los datos, que puede distorsionar la percepción pública y alimentar temores innecesarios. Por ejemplo, el elevado número de encuentros en la frontera refleja a menudo intentos repetidos de los mismos individuos en lugar de entradas únicas. Muchos inmigrantes son deportados rápidamente o no permanecen en Estados Unidos durante mucho tiempo, pero se les contabiliza varias veces en las estadísticas fronterizas. Esto infla las cifras y crea la impresión de una afluencia mayor de la que realmente se produce. Además, las cifras de inmigración siguen siendo relativamente modestas en el contexto de la población estadounidense. Incluso en un escenario hipotético en el que los 10.000 encuentros diarios en la frontera en 2024 representaran a individuos únicos a los que se permitiera quedarse, el total equivaldría aproximadamente al 1% de la población estadounidense. Esta cifra es manejable, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios demográficos y económicos que aporta la inmigración. Sin embargo, las luchas del Partido Demócrata con la política de inmigración han puesto de manifiesto una importante línea divisoria que ha alienado cada vez más a los votantes, especialmente entre las comunidades de clase trabajadora de color. El representante neoyorquino Richie Torres, un joven demócrata afrolatino del Bronx, ha hecho duras advertencias sobre cómo el planteamiento del partido respecto a la inmigración ha provocado reacciones políticas que están reconfigurando el panorama electoral del país. Como representante de un distrito con más del 50% de latinos,
ha observado de primera mano cómo la preocupación por la inmigración está llevando a los votantes hacia la derecha, incluso en bastiones históricamente demócratas. Esta crítica no tiene que ver con la oposición a la inmigración en sí, sino con la incapacidad del partido para abordar la crisis de una manera que resuene con las realidades a las que se enfrentan los votantes de clase trabajadora. La crisis migratoria de los últimos años, marcada por unos niveles de inmigración sin precedentes, ha desbordado sistemas urbanos como las redes de refugios y los servicios sociales de Nueva York. Según los críticos, la tardía respuesta del gobierno de Biden a la crisis, esperar 2 años y medio para promulgar una orden ejecutiva que regulara la inmigración, fue políticamente desastrosa. Mientras los republicanos utilizaban agresivamente el tema como arma, los demócratas se esforzaban por articular una postura clara y pragmática, dejando que el descontento de la opinión pública se agravara. Según algunos, este fracaso no es solo un problema de mensajes, sino de realidad. Los votantes consideran que la crisis es urgente, pero la respuesta del partido parece indiferente o demasiado ideológica. La suposición de que los votantes latinos son uniformemente pro-inmigración es un estereotipo que ha guiado durante mucho tiempo las estrategias demócratas. Sin embargo, hay datos que ponen de relieve cómo este error de cálculo ha llevado a un número significativo de votantes latinos hacia el Partido Republicano. El condado de Starr, en Texas, ofrece un claro ejemplo. En 2016, Hillary Clinton ganó el condado por 60 puntos porcentuales. En 2024, Donald Trump le había dado la vuelta, ganando casi el 60% de los votos. En zonas urbanas como Queens y el Bronx, el giro a la derecha fue igualmente sorprendente. Se trata de comunidades que tradicionalmente han sido bastiones demócratas, pero que en las elecciones de 2024 se inclinaron significativamente hacia Trump. Y con Trump ganando las elecciones y teniendo tanto que decir con respecto a este tema, está bastante claro cómo pretende resolver el asunto, e incluso antes de llegar al cargo, ya está tomando medidas. La solución de Trump a la crisis. Las elecciones presidenciales de 2024 supusieron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que significó una atención renovada e intensificada a la aplicación de las leyes de inmigración. A lo largo de su campaña, Trump ha hecho hincapié en una postura de línea dura en materia de inmigración, prometiendo medidas inmediatas para asegurar la frontera, restringir los procesos de asilo y priorizar las deportaciones. Este enfoque, aunque polarizador, resonó entre muchos votantes que consideraban que la administración Biden no había abordado los retos planteados por la reciente crisis migratoria. Las bandas venezolanas se están apoderando de edificios enteros de apartamentos y complejos de apartamentos, y Aurora, Colorado, aterrorizando a los residentes y apoderándose de los viejos tiempos, tienes que pagar para comprar esa facturación, simplemente se apoderan, o la gente está viviendo con tanto miedo que se fueron. A medida que la administración Trump se prepara para su segundo mandato, ya está tomando forma la agenda para tomar medidas enérgicas contra la inmigración. El plan incluye medidas agresivas, destinadas a redefinir la política de inmigración estadounidense, reforzar la seguridad fronteriza y reducir significativamente el número de inmigrantes que entran y residen en el país. Se espera que una de las primeras medidas de la administración Trump sea el restablecimiento de los protocolos de protección de migrantes, MPP, conocidos comúnmente como la política de permanecer en México. Bajo este programa, los solicitantes de asilo deben esperar en México mientras se procesan sus solicitudes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Esta política fue una piedra angular del primer mandato de Trump y se desmanteló durante la administración Biden. Los partidarios argumentan que el MPP disuade de las solicitudes de asilo frívolas y reduce la carga del sistema de inmigración estadounidense. Los críticos, sin embargo, sostienen que expone a los inmigrantes a condiciones peligrosas e insalubres en las ciudades fronterizas. No obstante, Trump ha prometido restablecer la política de inmediato, considerándola esencial para frenar la afluencia de inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos a través de la frontera sur. La administración Trump planea dar prioridad a la seguridad fronteriza, centrándose en barreras tanto físicas como tecnológicas. Está previsto que se reanude la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, una promesa emblemática del primer mandato de Trump. Trump ha prometido acelerar la finalización del muro y ampliar su cobertura, abordando áreas que quedaron sin financiación o incompletas durante su presidencia inicial. Además del muro, Trump pretende reforzar la tecnología de vigilancia, incluido el uso de drones, sensores y sistemas de inteligencia artificial para detectar e impedir los cruces ilegales.
También ha propuesto aumentar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales en la frontera, haciendo hincapié en un enfoque de tolerancia cero con la inmigración ilegal. Otro aspecto clave de la campaña de Trump contra la inmigración es la restricción de los procesos de asilo y refugio. La administración planea reducir los criterios de elegibilidad para las solicitudes de asilo, centrándose en las personas que huyen de la violencia de pandillas y el abuso doméstico, categorías que se ampliaron bajo administraciones anteriores. Trump ha criticado estas solicitudes como lagunas jurídicas que permiten a los migrantes aprovecharse del sistema de asilo. También se espera que la administración aplique políticas que agilicen la resolución de los casos de asilo, garantizando que las personas cuyas solicitudes hayan sido denegadas sean deportadas rápidamente. Además, es probable que el límite anual de admisiones de refugiados que la administración Biden aumentó considerablemente se reduzca drásticamente con Trump. Las medidas de deportación se intensificarán durante el segundo mandato de Trump, centrándose tanto en los inmigrantes indocumentados como en las personas con antecedentes penales. Trump ha criticado con frecuencia a las ciudades santuario por proteger a los inmigrantes indocumentados de la aplicación de la ley federal. Su administración tiene la intención de atacar estas jurisdicciones mediante la retención de fondos federales y el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para llevar a cabo redadas a gran escala. La administración también ha señalado su intención de reinstaurar y ampliar las operaciones de aplicación de la ley en el lugar de trabajo, tomando medidas enérgicas contra los empleadores que contraten a trabajadores indocumentados. Estas medidas pretenden crear un clima de disuasión que disuada a las personas de entrar o permanecer en Estados Unidos sin autorización. Una controvertida propuesta de Trump consiste en poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en EEUU, de padres no ciudadanos. Aunque esta medida se enfrentaría a importantes desafíos legales y constitucionales, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que está dentro de la autoridad del presidente reinterpretar la 14ª enmienda. Si se lleva a cabo, esta política representaría un cambio significativo en la ley de inmigración de Estados Unidos y es probable que desencadene un amplio debate y litigios. Las medidas enérgicas de la administración Trump van más allá de la inmigración indocumentada e incluyen vías de inmigración legal. La administración ha propuesto reducir la inmigración basada en la familia, a menudo conocida como migración en cadena, en favor de un sistema basado en el mérito que priorice a los trabajadores altamente cualificados. El equipo de Trump también ha expresado su interés en aumentar las tasas para las solicitudes de visado y eliminar ciertos programas de trabajadores temporales, argumentando que estas medidas protegen el empleo estadounidense y reducen la presión económica sobre el país. Las políticas de inmigración de Trump han sido durante mucho tiempo un punto focal de su marca política, apelando a los votantes que perciben la inmigración como una amenaza para la estabilidad económica, la seguridad nacional y la identidad cultural. El enfoque de línea dura de su administración refleja estas preocupaciones, tratando de cumplir las promesas de campaña de priorizar las políticas de América primero. Sin embargo, estas medidas no están exentas de polémica. Los críticos sostienen que la mano dura de Trump contra la inmigración exacerba las crisis humanitarias, en particular para los solicitantes de asilo y los refugiados que huyen de la violencia y la persecución. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posibilidad de separaciones familiares, el hacinamiento en los centros de detención y la erosión del debido proceso para los migrantes. Los partidarios, por su parte, sostienen que estas políticas son necesarias para restablecer el orden en el sistema de inmigración, reducir la presión sobre los recursos públicos y proteger a los trabajadores estadounidenses. Argumentan que la indulgencia percibida por la administración Biden en materia de inmigración creó una crisis que ahora requiere una acción decisiva. Los inmigrantes indocumentados de todo Estados Unidos se enfrentan a las consecuencias de las deportaciones masivas prometidas por la administración Biden. Para muchos, la esperanza reside en la intención declarada de la administración de dar prioridad a las deportaciones de personas consideradas una amenaza para la seguridad pública y nacional. Sin embargo, la incertidumbre sobre el alcance y la ejecución de estas medidas se cierne sobre ellos. Tom Homan, el recién nombrado zar de las fronteras de Trump, ha insistido en que los esfuerzos de deportación se centrarán en las personas con antecedentes penales o en aquellas consideradas amenazas para la seguridad nacional. Oigo a mucha gente decir que hablar de una deportación masiva es racista. Es una amenaza para la comunidad inmigrante. No es una amenaza para la comunidad inmigrante. Debería ser una amenaza para la comunidad inmigrante ilegal. Pero después de una crisis histórica de inmigración ilegal, hay que hacerlo. Este mensaje ha tranquilizado a algunos indocumentados, como Gabriela,
un ama de casa de Maryland que entró en Estados Unidos hace más de 2 décadas. La verdad es que no tengo ningún miedo, dijo Gabriela en una entrevista. Eso es para que se preocupen los delincuentes. Pago impuestos y trabajo. Su confianza refleja un sentimiento común entre muchos inmigrantes indocumentados que esperan que el cumplimiento de las leyes y la contribución a la economía les protejan de las medidas coercitivas. Las declaraciones de Homan indican un retorno a las redadas en el lugar de trabajo y a las operaciones de aplicación selectiva de la ley, políticas centrales del primer mandato de Trump. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan detenciones colaterales, personas indocumentadas, atrapadas en operaciones dirigidas contra otras, sigue siendo una fuente de ansiedad. Algunos inmigrantes indocumentados, sin embargo, ven las políticas económicas de Trump como un potencial resquicio de esperanza. Carlos, un trabajador indocumentado que vive en Nueva York, cree que una economía más fuerte bajo Trump podría crear más oportunidades de trabajo, lo que beneficiaría a su familia. Muchos latinos votaron por él porque creen que puede mejorar la economía, dijo Carlos, añadiendo que se siente un poco preocupado por las redadas, pero sigue siendo optimista en general. Como muchos otros, considera que no meterse en líos es una forma práctica de evitar la deportación. Para otros, en particular los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, el panorama es mucho más sombrío. Eric Bautista, un profesor residente en California y Dreamer, expresó su profunda preocupación por el resurgimiento del nativismo y la xenofobia. Aunque Homan ha afirmado que la aplicación de la ley se centrará en los delincuentes y en las personas cuya deportación haya sido ordenada por los jueces, los expertos jurídicos sostienen que no hay garantías para las personas sin antecedentes penales. Brenda, una Dreamer de 37 años en Texas, teme por su marido y su madre, ambos indocumentados, aunque ella siga protegida. La idea de ser separados es aterradora, dijo. Para nosotros es importante ver crecer a nuestros hijos. La promesa de Trump de deportaciones a gran escala se enfrenta a importantes obstáculos logísticos y financieros. Declarar una emergencia nacional para acelerar las operaciones de aplicación de la ley proporcionaría recursos, pero también abriría a la administración a desafíos legales. Los expertos señalan el coste y la coordinación necesarios para tales esfuerzos. El uso de aviones militares y de la Guardia Nacional, como al parecer se está considerando, podría sobrecargar los recursos del gobierno y suscitar la oposición pública. Los críticos también advierten de que las redadas indiscriminadas en los lugares de trabajo podrían perturbar sectores como la agricultura y la construcción, en los que la mano de obra indocumentada es fundamental. La puesta en marcha de una operación a tan gran escala tendría un coste astronómico. Según estimaciones del Consejo Americano de Inmigración, deportar a 1 millón de personas al año podría costar hasta $88.000 millones. Esta cifra tiene en cuenta los costes de detención, los procedimientos legales y los gastos de transporte, que incluyen el uso de aviones militares, como propuso el principal asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller. El ex jefe de personal del ICE, Jason Hauser, destacó la presión que una operación de este tipo supondría para los recursos federales. El ICE emplea actualmente a unos 6.000 agentes de la ley, un número demasiado pequeño para satisfacer las demandas de deportación masiva. Hauser estima que para cumplir el objetivo de Trump sería necesario contratar a más de 100.000 personas, entre agentes, personal de detención y trabajadores de apoyo. El coste medio de detener a una persona durante una noche es de $150, y el periodo medio de detención es de 46 días. Los vuelos de deportación pueden costar hasta $250.000, y algunos países, como Cuba y Venezuela, suelen negarse a aceptar deportados, lo que complica aún más el proceso. Los detractores del plan argumentan que los costes humanos son igual o más importantes. Mónica Camacho Pérez, profesora y beneficiaria de DACA, expresó su preocupación por las separaciones familiares. Sus padres, indocumentados, llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Ellos son parte de mi sueño americano, dijo, haciendo hincapié en la carga emocional de la deportación potencial en las familias de estatus mixto. Más de 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con padres indocumentados, lo que plantea interrogantes sobre su futuro en caso de que se proceda a la deportación. Homan ha desestimado estas preocupaciones, afirmando que los padres indocumentados crearon esa crisis al entrar ilegalmente en el país. Sin embargo, la perspectiva de separar a las familias ha reavivado los debates sobre la moralidad de las deportaciones a gran escala. Mientras que el equipo de Trump ha hecho hincapié en las operaciones de aplicación selectiva, la realidad de tales medidas a menudo conduce a lo que los expertos llaman detenciones colaterales.
Estas se producen cuando las personas indocumentadas, que no son los objetivos principales de la aplicación de la ley, son detenidas durante las redadas. Por ejemplo, si los agentes del ICE realizan una redada en un lugar de trabajo para detener a una persona con antecedentes penales, es posible que también se detenga a otras personas del lugar que carecen de documentación. Esto hace temer que incluso los inmigrantes indocumentados, sin antecedentes penales, personas que pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades, puedan ser deportados. Homan reconoció esta posibilidad, afirmando que las prioridades de aplicación de la ley pueden centrarse inicialmente en las amenazas a la seguridad pública, pero que se ampliarán para incluir otras. Desde el punto de vista operativo, deportar incluso a una fracción de la población indocumentada no tendría precedentes. En una reciente operación del ICE en Maryland, más de una docena de agentes trabajaron durante 7 horas para detener a solo 6 personas. Ampliar tales esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos por Trump requeriría una inmensa expansión de recursos e infraestructuras. Matt Elliston, director de la oficina de campo del ICE en Baltimore, señaló que detener y deportar a 1 millón de personas al año requeriría una financiación y una coordinación a la altura del Departamento de Defensa. Es una locura pensar en ello a esta escala, añadió Hauser, señalando que la aplicación de las leyes de inmigración es una de las áreas más complejas de la legislación federal. Con esto llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.